Vale, esto que os voy a contar ahora pasó de verdad, ¿vale? No es broma. Resulta que un día estaba mirando el Discord del canal, porque hablo por ahí de vez en cuando con los suscriptores, y mientras estaba leyendo algunos mensajes, escuché un ruido proveniente del baño. En mi baño tenemos cosas pegadas en la pared con ventosas y dije, va, se habrá caído algo. Fui al baño, abrí la puerta y de repente lo primero que escucho al abrir la puerta es un... ¿sabes? Y un montón de sonidos. Cierro la puerta automáticamente y después de andar como 5 segundos por el pasillo, me digo a mí mismo, Imbo, tienes una paloma en el baño. Literalmente tuve que cerrar todas las puertas de las habitaciones, me puse una sudadera para evitar que me rasgara y literalmente al abrir la puerta del baño, y la cerré obviamente para que no saliera, tenía una paloma chiquita en el baño. Es como si, no sé, fuera una vendedora en plan, ¿qué es la palabra de nuestro señor? Es que literalmente la ventana estaba como muy poco abierta y había como más palomas fuera. En plan, nosotros somos el coro. Obviamente, al final, ninguna paloma resultó herida, ¿vale? Salió perfectamente y ya está. Pero es muy random, tío. ¿Qué cosas más raras me pasan? La semana pasada subí un resumen algo extendido sobre el capítulo 2 de Deltarune. En dicho resumen planteé varias opciones de vídeo. Y como en este canal se tiene en cuenta un poquito vuestra opinión, os di 2 opciones para el vídeo de este domingo. La primera era realizar un resumen de la parte genocida, o la ruta Snowgrid. Pero se ve que tuvisteis mucho más interés esta semana en que empezara a meterme en el mundo de las teorías, ya que todos decidisteis seleccionar la segunda opción, la teoría del té. A pesar de que no saber exactamente lo que era. Pero bueno, para realizar este vídeo me voy a centrar principalmente en 2 cosas. La primera es todo el contenido que llevo jugado y visto a lo largo de estos 2 años desde que descubrí Deltarune capítulo 1 y capítulo 2. En resumen, mi experiencia con Deltarune. La segunda cosa es esta imagen sacada de una página de Reddit, donde algunas personas se dedicaron a indagar en el código con el juego para sacar esta información. Os lo dejo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Pero Imbo, ¿cómo demonios puedes sacar una teoría en base a un objeto consumible que no tiene nada que ver con la trama? Excelente pregunta, mi querido Guperino. En el resumen de Deltarune capítulo 2 os mencioné que, al llegar a la zona comercial con Noel a mitad de capítulo, podemos investigar varias tiendas. En una de ellas, un señor con cara de persona que duerme muy bien por las noches nos sugiere comprar una de sus bebidas, añadiendo que son especiales, ya que cada una estará hecha a medida de la persona que la pida. Es decir, que si Chris pide un té, por ejemplo, se reflejará con el sabor al que sabría Chris si fuese un té. ¿Vosotros a qué sabor de té creéis que sabría yo? Dejádmelo en los comentarios si queréis. Lo interesante de todo esto es a la hora de consumirlos, ya que cada personaje recupera una puntuación concreta de vida dependiendo del té que consuma, además de añadir algún diálogo adicional especificando por el sabor del té o su experiencia al probarlo. Y es aquí donde empieza el girito. Esto que hay aquí es la lista de las diferentes reacciones que toma cada personaje al beber uno de los 4 tés. Cada personaje tiene sus reacciones al tomar el té, adicionalmente de recuperar un número concreto de vida dependiendo de si el té es de un personaje o es de otro. Pero, ¿y si ese porcentaje de vida recuperada refleja en realidad la relación que existe entre cada personaje dentro del juego? Es solo una teoría, ¿vale? Pero si os fijáis, tiene bastante sentido esa lógica. Todos los tés recuperan más o menos la misma vida a todos los personajes en cada apartado de la lista. Pero cuando metemos el factor Sushi en la ecuación, vemos que la recuperación de vida aumenta exponencialmente. Me hace mucha gracia, ya que, tal y como vemos en el capítulo 2, todos los personajes se llevan genial con Sushi y viceversa. El mejor ejemplo de esta lista es el de Noel bebiendo el té de Sushi. Ella está enamorada de Sushi, lo podemos ver en el capítulo 2, y al beber el té se recupera 400 de vida, y dice que ojalá lo vendieran en garrafas. Un poco pillina, ¿no, Noel? Ahora que habéis visto un ejemplo con una pequeña demostración, vamos a centrarnos en lo que realmente creo que es necesario prestarle atención de esta lista. La primera cosa que me gustaría destacar es el propio té, ya que no parece que sea lo que nos han prometido. Esta bebida nos la venden como un té de verdad, pero todos los personajes, al consumir su propio té, tan solo recuperan 10 puntos de vida, y se preguntan a sí mismos si de verdad eso es té o es agua. Hay un caso muy concreto en el que incluso no hay ni té. Además, el sabor del té varía dependiendo de quién lo tome, siendo el de Chris, por ejemplo, el que más diversos sabores tiene en la lista, siendo de canela para Noel, de arándanos para Ralsei y de zumo de manzana, oh yeah, para Sushi. ¿De qué estará hecho ese maldito té, tío? Porque tiene varios sabores al mismo tiempo, es muy gracioso. La segunda cosa que me pareció curiosa es la reacción de Sushi al beber todos los tés. Todos parecen gustarle y viceversa con el resto de personajes al probar el suyo. Muy gracioso todo. Esto demuestra que, a pesar de tener un comportamiento de malota en el capítulo 1, todos los personajes le tienen mucho cariño y esta comparte dicho cariño con los personajes. En verdad, todo
todos aman a Susie y Susie nos ama a nosotros. Es como Nuber, todos aman a Nuber. ¿Os imagináis un té de Nuber? La tercera cosa que me pareció curiosa al ver esta lista es que Noel tenga diálogos internos con los tés de Susie y Ralsei. Durante el capítulo 2 podemos llegar a obtener todos los tés, ¿vale? Podemos obtener los 4. Pero es raro porque en ningún momento podemos obtener los tés de Susie y Ralsei mientras estamos con Noel, ya que esos dos personajes están a su bola. Y cuando realmente nos reencontramos ya no podemos volver a la tienda de té. Entonces, ¿por qué estos diálogos aparecen ahí en esa lista? Si se supone que nunca puede llegar a darse el caso. ¿Realmente estos diálogos están pensados para capítulos posteriores? ¿Vamos a volver a controlar a Noel en otro momento? También es curioso que al tomar el té de Ralsei, Noel diga que no hay nada en el propio té. Muy curioso, la verdad. Pero bueno, no me toma por sorpresa porque Ralsei es un Darkness y desaparece cuando le da la gana. Realmente cuando pierde un combate desaparece. En fin. Y la última cosa que quiero destacar, aquella por la que la gran mayoría de gente entraréis aquí, es la relación que hay entre el trío de héroes legendarios. Para ponernos un poco en situación, durante el capítulo 1, tanto Ralsei como Chris como Susie viven un gran número de aventuras, pero no estuvieron juntos apenas durante el recorrido, si os dais cuenta. Susie se unió a Lancer casi al comenzar la historia, y no es hasta el final cuando realmente se une el equipo. Por lo que me sorprende un poco al ver esta lista que tanto Ralsei como Susie, ambos se lleven bastante bien. Es un poco curioso. Lo extraño llega a la hora de ver la relación de Chris y Ralsei. Estos dos estuvieron juntos durante todo el capítulo 1, por lo que tendría sentido que se llevaran mejor que Susie y Ralsei la relación, porque estuvieron más tiempo juntos. Además, le sumamos que Ralsei le puede estar recordando a su hermano Ariel, con el que lleva toda la vida juntos, ya que ambos son especialmente similares y el propio Ralsei, el nombre de Ralsei, es un anagrama de Asriel, por lo que tendría sentido que al recordarle a su hermanito se llevasen guay. Por parte de Ralsei vemos que ese amor se refleja. Ralsei quiere mucho a Chris, al igual que a Susie, de la misma forma. Incluso se menciona que el té de Chris le sabe a arándano. Pero lo curioso es al ver a Chris tomando el té de Ralsei, y de ahí la teoría. No reacciona para nada al tomarlo, a pesar de que Ralsei diga que está feliz porque lo tome. Y tan solo recupera 60 puntos de vida, estando por debajo de Noel, su amiga de la infancia, con 70 puntos, y de Susie, una chica con la que vive aventuras desde el día anterior, con 120 puntos. Esto me pareció muy curioso, tanto que mi cabeza se puso a pensar hasta que me di cuenta de que habían vuelto a entrar las palomas en mi baño. ¡Que no quiero su propaganda! Lo que me queda claro después de ver esto es que Chris no le gusta especialmente a Ralsei, y mi cabeza ha planteado dos posibles hipótesis. La primera posibilidad es que Chris odia a Ralsei, o mejor dicho, no quiere compartir tiempo con él. Pero si nos fijamos realmente, está siendo obligado por nosotros, el jugador, a estar pasando tiempo con este personaje, lo cual me hace sentir mal, ya que en varias ocasiones podemos realizar signos de afecto con Ralsei, como, no sé, aquella vez que obligamos a Chris a darle un abrazo a Ralsei en el túnel de ácido para sacar una foto. Adicionalmente podemos observar que, mientras el jugador controla a Susie, Ralsei trata de hablar con Chris sobre algo que parece importante para Ralsei. No para Chris, ni para el jugador, para Ralsei. Pero a pesar de todo, al ver a Ralsei le traen recuerdos a su hermano Ariel, por lo que esos recuerdos son los que recuperan un poco de vida con el té, ¿vale? Esos 60 puntos yo creo que pueden representar el cariño que le tiene a Ariel, por tanto, suma un poco de vida. La segunda posibilidad es que Chris odia a Ariel. Su hermanito del alma que está en la universidad es como Timmy, pero mejor. A simple vista diréis, pero Imbo, ¿cómo puedes decir eso? Si Ariel es un amor, lo pudimos ver en Undertale cuando hablamos con él, y en Deltarune todos lo aman y Ariel... Vale, ¿y si te digo que ese mismo hecho de que todos amen a Ariel puede ser el motivo principal por el que le tiene tanto odio a su propio hermano? Durante el juego, varios personajes nos van informando de la buena relación que había entre ambos personajes en el pasado. Mostrándonos cosas como por ejemplo que ambos iban a la iglesia, Chris iba obligado, iban a la cafetería y pasaban un buen rato con los tumitos, o que jugaban juntos, incluso con la hermana de Noel. Pero luego podemos ver otras cosas que solo desmienten esa buena relación. Os pongo en situación, si a vosotros, hermanos o hermanas pequeñas, os andan comparando con vuestro hermano mayor desde el momento en el que tenéis conciencia porque hace todo mejor que vosotros y le cae mejor al resto del mundo que vosotros a ellos, durante, no sé, 8 años, ¿no llegaría un punto en el que tendríais algo de tirria a esa persona? ¿A vuestro hermano? No sé que para gustos colores, ¿vale? Y no todo el mundo reaccionaría de esta forma, pero hay gente que sí lo hace, y podemos decir que Chris podría llegar a ser uno de ellos. Además de eso, Chris es el único en toda la villa que no es capaz de usar magia, a diferencia del resto de monstruos que sí que pueden usarla. Por lo que ahí podríamos haber visto algún tipo de burla hacia él en el pasado por ser humano. Esto es un apunte rápido, ¿vale? Pero a pesar de que en el mundo normal aún no se ha mostrado nada de magia en Deltarune, los personajes tienen la misma forma de vivir que en Undertale, por lo que podrían usar magia si quieren. Al menos por ahora. No está confirmado de que no pudieran. El propio Chris buscó en internet formas de aprender a usar magia, lo podemos ver en la habitación
el castillo de Queen. Entonces, esas son las búsquedas de Chris. Podemos perfectamente ver que Chris quiere aprender a usar magia. ¿Eso o en realidad Undertale es un gran mundo oscuro? Eso vamos viéndolo. Da para otra teoría eso. También tengo que añadir que la relación de sus padres, Toriel y Asgore, comenzó a dar problemas en el momento en el que Asriel se fue a la universidad. ¿Eso o fue un poquito antes? Pero realmente toda la buena relación que tenían Toriel y Asgore fue justo cuando Asriel estaba con Chris. En el momento en el que se fue, o un poquito antes, dejaron de llevarse bien Toriel y Asgore. Sé que fue debido a varios factores, ¿vale? Y ese no es el principal, ni siquiera. Es más, ni siquiera está confirmado del todo que ocurriese así. Pero me gusta pensar que fuera así, ya que todos esos problemas comenzaron después de que Chris y Asriel dejaran de estar tanto tiempo juntos. Si confirmamos esto, Chris estaría culpando a Asriel de todo lo malo que le ha ocurrido en su vida, ya que este sentirá que le están arrebatando todo lentamente. Es en la propia habitación de Asriel, en el castillo de Queen, donde Chris no quiere mostrar ningún tipo de interés en ver lo que hay dentro. Además de que se comporta de una forma un poco extraña cuando lo mencionan en el pueblo. El mero hecho de tener tanto interés en aprender sobre los cuchillos me preocupa un poco. Quizás está intentando preparar un plan para matar a Asriel o castigarlo de alguna forma. No lo sé. Y es al tomar el té de Ralsei por lo que recupera tan poca vida. Porque Chris realmente está haciendo un esfuerzo por llevarse bien con Ralsei, pero este le recuerda a su odioso hermano y no puede evitar quitárselo de la cabeza. En fin, no esperaba hacer un vídeo sobre esto y mira, qué chache que he dado esta tremenda fumada que me acabo de pegar. La verdad, lo de las palomas me vino bien. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es solo una teoría, ¿vale? Es una fumada que me acabo de pegar y para que la disfrutéis, gente. Aquí puede ser cualquier cosa, pero lo que sea de verdad lo dirigirá el señor Tobias Zorro. Gente, quiero saber en los comentarios vuestra opinión sobre todo lo que he comentado en este vídeo. Si ve alguna cosilla interesante, quizás haga otro vídeo sobre este mismo tema. Dicho esto, dadle amor a este vídeo con esos ricotes likes y comentarios. Dadle al botón de sub y al campanón para que no se asalten las palomas cuando estéis durmiendo. Y nos vemos con más en próximos vídeos. Muchas gracias por todo y adiós.